Saludos amigos fotonautas. Bueno, estamos en otra emisión de nuestro ciclo de conferencias en casa, donde empezamos a conocer los trabajos de diferentes fotógrafos y fotógrafas del continente y de España también. Esta es nuestra séptima emisión. Hoy tenemos un fotógrafo muy especial de la ciudad de Medellín, el primer fotógrafo paisa de la ciudad más fotonauta que vamos a tener en nuestro ciclo. Vemos que ya la gente empieza a conectarse, entonces que nos vayan diciendo si todo va bien, desde dónde nos saludan. Bueno, creemos que todo está saliendo bien, entonces vamos a darle la invitación a nuestro querido amigo Diego. Diego, ¿estás por ahí? Nacho, hola, ¿Cómo va todo? Muchas gracias. muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, un gran amigo de la fotografía, es una persona que siempre está muy pendiente de los fotonautas, sobre todo en la fotonaratón. Y bueno, una conferencia que tuve la suerte de presenciar hace muy poquito en la Biblioteca Pública Piloto y que bueno, me llamó mucho la atención como para que formara parte de nuestro ciclo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Diego, y contanos un poquito de qué trata Medellín en 12 palabras. Nacho, buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirme estar acá. Me encanta acompañarte en tus proyectos cada que puedo. Te valoro mucho lo que haces por la fotografía de Medellín. Nos moves a todos, entonces muy chévere pues como destacar eso, primero que todo. Bueno, Medellín en 12 palabras es un proyecto que ya lleva, pues se hizo hace 2 años, más o menos un año y medio. Es un proyecto que pues, de alguna manera resolvía alguna inquietud mía sobre esta ciudad que es Medellín. Yo soy de acá y pues, es una ciudad que tiene un montón de contradicciones, de sinsabores, pero que la queremos mucho. Entonces es una ciudad que a mí me hace muchas preguntas y una de ellas es pues esa situación que tenemos nosotros como una marca que cargamos siempre, que tiene que ver con un pasado, pero también con un presente que involucra muchas situaciones de violencia, de delincuencia, donde también hay muchas cosas buenas, pero digamos que sigue siendo pues muy evidente esa situación en esta ciudad. Entonces son preguntas que me hace la ciudad y entre ellas hay un montón de palabras que se vuelven como parte de las conversaciones, parte del lenguaje coloquial, del lenguaje de barrio. Yo soy de barrio, entonces crecí en barrio toda la vida, entonces es una manera de hablar en la calle, los amigos, y una serie de palabras que de tanto escucharlas en los medios de comunicación, pues empiezan a darle a uno como ideas. Y esas palabras, pues, son palabras que de pronto son muy usadas en Medellín. Este es un proyecto muy local, muy de nosotros, sin embargo, pues creo que se le puede dar un contexto también global porque en Latinoamérica vemos muchas situaciones similares, situaciones donde las ciudades tienen como sus propias maneras de hablar, pero bueno, Medellín tiene una muy particular y a mí me inquietó mucho eso, pues palabras que son palabras muy bonitas, palabras muy que en un contexto cotidiano podrían tener un significado muy diferente, pero resultamos dándoles un significado que tiene que ver mucho con esos hechos violentos, sin tener relación la palabra con el hecho o con la situación. Entonces, empecé como a pensar mucho en eso, viendo tanto esas palabras en la prensa, en la televisión, en el día a día, pues yo pensé que esas palabras también pues tenían un origen en nuestra cultura que no tenía que ver nada con la violencia. Entonces empecé como a pensar esas palabras y empecé a pensar unas imágenes con esas palabras y pues por fortuna también mi novia, mi compañera, escribe y entre ella y yo pues empezamos como a pensar más el proyecto, a que no fuera solamente imágenes, precisamente
porque las palabras le hacen falta o el texto le hace falta para darle un contexto menos local, que de pronto alguien de cualquier parte del mundo pueda ver el proyecto, ver la fotografía y entender qué pretende. Entonces esa es como la idea principal, como el punto de partida, mm, donde sí, Medellín es muy repetitiva en el tema pues, de la violencia. Entonces pensar como esas palabras que se conocen en ese mundo, pues resulta que tenían un valor una procedencia y una realidad actual que no tiene que ver nada con eso y que resultaron pues como historias muy bellas de personas comunes y corrientes, de situaciones que no tienen que ver nada con violencia, con narcotráfico, con esa marca de la ciudad. Y resultó un proyecto que a mí pues me gustó mucho y a mi novia también pues como que nos gustó y de alguna forma pues también es como proponer algo de una mirada diferente sobre la ciudad. Obviamente eso no cambia el mundo, no cambia pues, pero sí a la gente le genera preguntas. Cuando ya la gente conoce el proyecto empieza como a preguntarse también y a reírse, como, ah, sí, es que hacemos eso sin darnos cuenta. Entonces es como que llamarnos la atención para que desde el lenguaje también le tratemos de bajar un poquito la carga a todo eso. Bueno, te cuento que nosotros siempre le pedimos a los fotógrafos y a las fotógrafas que nos envíen como un poquito más del material para que sea un abrebocas. En este caso hicimos como una excepción, ya que son nada más que 12 fotos, no quisimos spoilear demasiado. Pero bueno, es un proyecto que tiene que ver con el presente, con el pasado, con la palabra, con los sentidos literales, los sentidos coloquiales. Así que bueno, a la gente que nos está siguiendo, obviamente como en todas las emisiones les contamos que al final vamos a estar haciendo una ronda de preguntas, así que si las cosas que les van surgiendo, las inquietudes, las pueden hacer saber en los comentarios. Y bueno, Diego, ya todo tuyo. Así, Bueno, entonces, pues yo creo que lo importante es empezar a ver las imágenes y a leer los textos. Los textos son cortos. Este trabajo se expuso en su momento en la sede del Consejo de Medellín y obviamente la idea era que la gente viera las fotos en un formato grande, pero que leyera el texto. Entonces el texto es un texto muy preciso, muy corto. Y bueno, entonces creo que lo ideal es que yo proyecte la foto y empezar como a leer el texto y a conversar. Digamos que, bueno, las palabras, estamos viendo la banda, ¿cierto? dame un segundito. Vale. Pero ahí que yo ya me retiro y ya es todo tuyo. Estamos viendo la banda. Sí, ¿Me confirma el Nacho, sí, por sí, sí. favor? Sí, sí, yo ahora me quedo en silencioso, pero cualquier cosa estoy acá pendiente. Ok. Bueno, entonces la banda es una de las palabras como que de pronto se volvieron pues muy normales acá en la ciudad para referirse a grupos armados, a grupos pues, de delincuencia en los barrios. Entonces es muy común hablar de una banda. Yo creo que en cualquier parte del mundo pues también se habla de una banda, de ladrones, una banda. Entonces, bueno, no pasa solamente en Medellín, obviamente. Pero acá pues es incluso parte de chistes pues entre amigos. Yo quise entonces buscar la palabra de la banda, por eso precisamente. Y cuando estaba en el proyecto, pues encontré, pues o casualmente empecé a trabajar con un grupo de amigos que tiene una banda de punk en Medellín, que se llama Denuncio. Entonces, casualmente empecé a trabajar con ellos haciéndoles fotos. Ellos volvían a la escena musical después de mucho tiempo. Es una banda que tuvo sus orígenes en el barrio Castilla, una banda de hace más de 20, 30 años, donde digamos que fue la época dura del punk en Medellín y en los barrios pues de la ciudad. Entonces, Denuncio es una banda que tiene pues como peso en ese sector de la ciudad, es un sector pues muy popular en el sentido de ser muy nombrado, de mucho movimiento cultural, de todo, es una zona pues bastante movida. Entonces, bueno, la foto es el grupo, obviamente me están posando, pero el fondo se ve la comuna nororiental de Medellín. Esta foto fue tomada en Castilla, a los bajos de Castilla, que es el Parque Juanes. Y bueno, la foto pues a mí me encanta pues el contexto de la foto,
la actitud de los chicos, el color, pero sin embargo, pues creo que lo importante acá es tener también como la referencia del texto, entonces lo voy a leer brevemente pues para que quede claro. Insisto en que los textos pues son de Catalina Jaramillo, que es mi novia, mi compañera, y aquí hubo también algo interesante como de trabajar eh, a dos manos, como se dice, o con dos miradas. Alguna vez lo hice hace mucho tiempo, un trabajo sobre el Sagrado Corazón de Jesús, y pude hacer una exposición también con un amigo que se llama Luis Miguel Rivas, es un escritor, y fue como el primer experimento. Yo siempre he tenido pues como una intención de que las fotos, pienso yo que siempre deben tener un buen apoyo en el texto, un título, un pie de foto, el texto. Yo, pues en este terreno que es más documental, me cuesta decir que una imagen vale más que 1000 palabras. A mí me cuesta mucho decir eso. Yo pues, discuto mucho eso en el contexto pues, del documental, del fotoperiodismo. Yo creo que aquí es muy importante pensar en un contexto, precisamente pues porque son como géneros fotográficos que buscan mucho la precisión, el detalle, el momento, la claridad. Entonces, esa relación entre texto e imagen para mí es muy importante, y yo creo que en mis trabajos estoy muy pendiente siempre de buscar un buen texto, un buen título, un buen comentario, y en este caso creo que esa unión con Catalina fue bien valiosa porque yo sentí que interpretó muy bien las imágenes que yo hice. Eh, Había una información mínima y ya ella, digamos que narraba el resto, y eso me encantó porque sentí que las imágenes que yo le transmitía y la idea que yo transmitía se reproducía muy bien en imágenes. Perdón. Entonces, bueno, esta es la banda, les voy a leer el texto, que es muy breve. La banda. Porque sus armas son sus instrumentos, porque tocan para ellos, pero también para su barrio, sus calles y su ciudad, porque saben que con la música trascienden códigos, culturas, censuras, voluntades y opiniones, porque sol, porque la, porque sí, porque do. La banda de Denuncio del barrio Castilla rasga sus guitarras y canta sus letras para quienes quieren escuchar su música punk con contenido social. Las bandas que llenan los espacios con melodías y ritmos, y no con balas y dolor, merecen ser escuchadas y apoyadas. Las bandas que estremecen la tierra con sus bajos y brillos, y no con amenazas y caos, reafirman que cada vez más la voluntad de la vida, perdón, las bandas que estremecen la tierra con sus bajos y brillos, y no con amenazas y caos, reafirman cada vez más la voluntad de la vida en Medellín. Es el texto de la banda. Y fue muy bonito porque como yo ya estaba trabajando con ellos, entonces me iba para los ensayos de la banda, escuchaba sus letras, sobre todo la energía pues con que cantan, porque para mí el punk es de los géneros que siento más urbanos realmente, es el género realmente urbano para mí es el punk, el del barrio, y yo pues no fui punkero, pero digamos que en mi juventud y en mi adolescencia tuve mucha cercanía porque tenía amigos punqueros. Mi abuela vivía en un barrio donde había muchos grupos de punk y hacían ensayos en los garajes, y yo me iba, no hacía fotos en ese momento, pero tengo muy buenos recuerdos del punk. Y bueno, obviamente estamos marcados también, pues mi generación, por Rodrigo de No Futuro, y eso hizo también pues como que esto fuera más fuerte para mí. Amigos de antes, amigos que de pronto me mostraron un poco la música punk, Giovanni Rendón, de una banda que se llama Pene. Él también me enseñó muchas cosas, entonces como que de alguna forma también un montón de cosas que uno tiene acumuladas por ahí las descarga acá. Entonces lo que escribió Catalina fue muy chévere porque le dio como más sentido a eso. Bueno, aprovecho entonces también para que las personas que me estén acompañando pues en mi Instagram, que es Darango69, Darango69, está el proyecto y están las letras. Por desgracia, la foto de la banda quedó mala, quedó desenfocada, no he podido saber por qué, y ya no la puedo quitar porque si la quito se me daña el orden de la galería, y soy un poquito pues como psicorrígido, entonces preferí dejarla así pues como en una resolución, quedó rarísima pues, pero para que de pronto puedan leer o releer
el texto y ya pues acompañar la fotografía. Entonces digamos que en cada fotografía hay como cosas que uno también va descubriendo que son parte de uno. Por eso hablo de ese pasado, donde no fue muy evidente pues mi participación, pero tuve mucha cercanía, como les digo, con personas cercanas al punk. Y definitivamente pues Rodrigo de que nos marcó porque yo en ese momento tenía 18, 19 años y esa película pues fue demasiado para los que habitamos esta ciudad que no teníamos certeza de nada. Es un pasado pues que a muchos nos pesa pues por algunos recuerdos, pero que también dejó cosas chéveres como esto. Bueno, eh, paso entonces a otras palabras, que de pronto es una de las más bonitas por la historia que tiene también esta fotografía. En Medellín ha movido mucho esas bandas que hablamos hace un momento. Eh, digamos que como Medellín está separado por comunas, en muchas comunas hay bandas, ¿cierto? Pues ahí no hay como diferencia. Pero hay una banda muy famosa definitivamente, pues que es la que más se menciona porque tuvo mucha relación, pues ya aparte de sus negocios eh, extraños en la ciudad, también se involucró con situaciones de paramilitarismo, con una cosa pues como ya grandes ligas, por así decirlo. Y esa banda nació en un barrio de Medellín, que es Manrique. Yo soy de Manrique, yo nací en Manrique. Entonces, pues yo salí de Manrique a los 5 o 6 años. Entonces, claro, de alguna forma los recuerdos infantiles quedaron en ese barrio, algunos amigos, pues que escasamente recuerdo, pero sobre todo, pues es que cada que hablaban de Manrique uno se siente aludido de alguna forma. Manrique es un barrio, bueno, como estamos hablando para gente que no es de Medellín y de Colombia, Manrique es un barrio muy popular porque tiene mucha relación con el tango, tuvo mucha relación con el tango, entonces tiene una calle que se llama la Carrera 45, que es de las calles más mencionadas de Medellín, donde se movió mucho tiempo el tango, ya no es tanto, ya es algo muy diferente. Sin embargo, por ahí hay vestigios de bares que ponen tango. Yo nací allá, entonces obviamente pues tengo como mis raíces, el pasado. Entonces esa banda que les digo que nació allá es la banda La Terraza, es una banda que todavía está vigente. Yo pues, jamás he conocido a nadie de La Terraza, pero como es del barrio donde yo nací, pues obviamente hay como una relación ahí también que me une como a esa palabra como tal. Pero bueno, la terraza, pues una terraza es un sitio, pues obviamente desde la arquitectura es la parte superior de una construcción, pero acá hay un fenómeno, pues en Latinoamérica, donde las casas las aprovechan al máximo y muchas personas, en vez de poner un techo o en algún momento aspiran a que el techo cambie por una losa de cemento para tener un lugar adicional y que de pronto después permita construirse una habitación o que uno de los hijos pueda seguir construyendo. Es una situación muy bonita porque en los barrios se ve mucho esto donde una familia compró una casa, un primer piso, pero entonces ya construyen el aire que llamamos y se lo dan a los hijos y así y resultan edificios de 4 o 5 pisos, que es algo pues muy bonito porque es como toda la familia viviendo en el mismo lugar, pero casi siempre se deja el último piso como la terraza, que es el sitio donde pasan muchas cosas. Mm, Pasan cosas como, bueno, es el espacio donde las mamás cuelgan la ropa. Pues eso es un lujo tener una terraza porque puedes colgar la ropa que se te seque con el aire del día, el sol. Te permite sembrar muchas matas, como vemos en la foto. Mm, También hay algo muy particular acá y es que se hace muchos rumbas en la terraza, muchas fiestas en la terraza. Entonces, digamos que aquí lo curioso es que la terraza no tiene una connotación negativa pues pues, en el día a día nuestro, pero pues la situación implicó que se volviera algo más cercano a eso por el nombre de este grupo, que es un grupo pues que todo el mundo sabe que es grupo de delincuencia, eh, y se volvió pues muy popular la banda de la terraza, porque estuvo pues también, como les digo, involucrado en ese tipo de situaciones más grandes, y se volvió así, la terraza, la terraza. Entonces, esa palabra a mí me da muchas vueltas porque yo creo que la terraza aquí significa mucha alegría.
Entonces, que hay que ver, por ejemplo, en diciembre, es casi siempre las familias que tienen terrazas hacen sus reuniones. Por ejemplo, ahora que estoy en la cuarentena, desde el balcón del apartamento donde yo vivo, el barrio del lado, hay terrazas y hay una familia que todos los días está en la terraza sentado, todos los días se sientan ahí, a no ser que llueva, se sientan ahí, sacan sillas y hacen como sus reuniones, juegan parqués, y eso es muy bonito, ¿cierto? Entonces, alguna vez pues pensando en la terraza, yo me imaginaba una terraza, yo decía, tiene que ser una terraza con matas, con una señora de estas que le hablan a sus matas, las cuidan, y encontré en una clase de mis chicos de la Universidad de Medellín, pues pregunté, chicos, ¿quién de ustedes tiene una terraza o conoce una terraza por ahí en su barrio? Yo necesito una terraza que tenga matas, que sea como de una abuela, de una mamá, y ahí mismo una estudiante, Juliana, levantó la mano y dijo, profesor, la tengo, mi abuela tiene una terraza hermosa y a ella le encantan las matas. Entonces, bueno, yo me voy con mi cámara, yo no conozco el escenario, no tengo idea de nada, hago pues, me dicen cómo llegar, me voy para Manrique, bueno, también interesante que es de Manrique, entonces me gustó más que fuera del mismo barrio, y encontré a esta señora, ya enseguida les digo, doña María Licilia, eh, muy amables, pues, o sea, la gente en Medellín, en los barrios es muy querida, lo quieren a uno atender pues como un rey, y empezó pues a contarme la historia de su terraza. Entonces, como les digo, casi siempre esto es producto de muchos esfuerzos familiares, de ahorros, de hacer sacrificios para comprar, para seguir construyendo. Entonces, era como reivindicar esa palabra, pues como sacarla de ese contexto violento, pues que lo reconocemos nosotros por algo tan bonito como una historia familiar, una historia de una familia común y corriente, o sea, clase media, gente muy auténtica, muy sencilla. Entonces la señora, lo más bonito es que la señora se sintió muy orgullosa yo le conté la idea que tenía, le conté todo, y la señora se sintió muy orgullosa, pues ella feliz por hacer parte de este proyecto. Cuando supo que le iba a exponer el Consejo de Medellín, se emocionó mucho. Eso es muy bonito también cuando uno hace fotografía porque cuando uno logra que la gente como que se emocione sin tener que ver nada con la fotografía, sin nada, no van a hablar de técnica ni de estética, sino que se sienten haciendo parte de un proyecto. A mí me encanta como esa relación con la gente cuando eso pasa, cuando ellos se identifican, cuando uno los visibiliza, cuando uno le da como imagen a estas personas que a veces pues pasan desapercibidas y que tienen para mí mucho valor en nuestra ciudad. Entonces, esta es la fotografía de la terraza, que es esa banda que les digo, pero que en esta fotografía, pues, obviamente nada que ver. La señora muy orgullosa, como les digo, de sus matas. Yo, obviamente, pues, la admiro sus matas porque son hermosas. Y también ahí es interesante hablar, pues, como del diálogo. Yo no conocía a la señora, no la conocía. Conocía a su nieta, que fue estudiante mía, Juliana, y llegar allá, entonces sentarse a conversar un rato, obviamente te ofrecen café, jugo, un montón de cosas, y en la conversación empezar pues como a escuchar cómo con tanta pasión te cuentan y con orgullo pues cómo lograron pues llegar a tener su casa, todo eso. Entonces eso es bien bonito para mí. Entonces bueno, yo aquí encuentro que yo las fotos que hago son fotos que tienen una historia, pues para mí es muy importante eso, que las fotos más allá de ser técnicamente impecables, que tengan pues una composición perfecta. Obviamente para mí eso es importante pues como la factura, pero yo encuentro más sentido cuando estas imágenes tienen una intención narrativa de contar una historia, algo más allá, y finalmente pues que lo menos importante sea la calidad de la foto como tal. Bueno, voy a leer el texto de la terraza. Como les digo, son textos de Catalina Jaramillo. Catalina es comunicadora, escribe, y eso ha sido pues bien importante para mi trabajo porque siempre encuentro en ella un apoyo a la hora de redactar un texto o algo, entonces parece que eso enriquece mucho nuestra relación. Doña María Licilia Cuadros de Álvarez le habla a sus plantas todos los días porque, porque sabe que ellas la escuchan y crecen más y se ponen más bonitas. En la mañana, temprano, sube a la terraza de su casa en el barrio Manrique Las Esmeraldas. Les conversa un ratico mientras les echa agüita y abono a las que lo van necesitando. El sol y el viento hacen el resto del trabajo.
Y es por eso que las matas de Doña Licilia siempre están frondosas y brillantes, y su verdor se alcanza a ver desde las casas de los vecinos de la cuadra. La terraza es encuentro, familia, amigos, risas, juegos, fiestas de sábado y almuerzos de domingo. La terraza es comunidad, vecindad y jolgorio. La terraza es vida. Tener una terraza es un privilegio. Ese es el texto de la terraza. Entonces, bueno, ya pues en 2 fotos creo que vamos como entendiendo cuál es la intención del proyecto. Creo que aquí me gusta también el hecho de confrontar un poquito como lo que siempre se espera de la ciudad, sobre todo en fotografías, cuando vemos que es muy recurrente por los amigos fotógrafos, pues es muy importante. Yo pues considero que tenemos que ser muy claros en que tenemos una realidad, pero a veces creo que hay un poquito como de exageración en las imágenes que mostramos de Medellín, que tienen cargas a veces muy fuertes, muy violentas. Y creo que también hace falta pues como indagar en esto, en las historias simples, las historias mínimas, como dice por ahí Federico Río, las historias sencillas de la gente común y corriente. Entonces, yo hablo más de historias mínimas, pensando en esa película argentina que me encantó en algún momento, donde le dan vida a lo que parece que no es importante, pero que es muy importante. Entonces, en esta foto yo me sentí muy identificado con ella porque, pues, bueno, de alguna forma yo siempre anhelé una terraza, no la tuve, pero creo que tenerla pues es un privilegio, y esta señora fue un complemento muy bonito para la historia como tal. Pues bueno, ya llevamos 2, vamos a la otra. Bueno, este es esta foto me gusta mucho desde la luz, desde la textura, desde la expresión del sujeto. Es una fotografía que tomé en un barrio que se llama el barrio Santander, en Medellín. Es un barrio también muy popular. No, a la hora que vaya hay gente, hay vida. Pues lo interesante de los barrios es eso, que parece que no durmieran, se mueven todo el día. Es un despelote, pues como decimos nosotros. Y bueno, esta foto corresponde a una palabra, que es nuestra tercera palabra, que es el campanero. El campanero es en esa jerga, en, esa, en esas palabras que utilizamos, como les digo, que a veces se vuelven incluso muy normales sin pertenecer a un grupo de esto ni nada. Uno mismo las dice con sus amigos, por ahí cuando está en el estadio o eso. Yo soy pues muy bien al estadio, todo, a pesar pues, que la gente no se imagina que yo siendo profesor de fotografía en la Universidad de Medellín, de tiempo completo, bueno, un montón de cosas que la gente a veces encasilla o en estereotipos, pues de que si uno tiene esa dedicación académica o eso, no tiene como estas relaciones con la gente, con los barrios, con los amigos, con el fútbol. Entonces uno resulta utilizando esas palabras muchas veces también en sus círculos íntimos con amigos. Entonces, bueno, el campanero es en esa jerga, en ese medio, es esa persona que se encarga de estar como anunciando, avisando que viene la policía, que vienen las autoridades, que vienen los enemigos, que hay movimientos en el barrio. Son personas que están por ahí paradas en una esquina o en una ventana, en una terraza, están esperando en las entradas de los barrios o se ubican por ahí estratégicamente cuando de pronto hay un barrio que tiene un grupo de estos chicos, pues de alguna forma se curan en salud o se protegen teniendo este tipo de personaje que denominamos campanero. El campanero entonces es aquel que está pilas a toda hora pendiente de algo raro para avisarle al resto de los amigos para que se defiendan o para que escapen. Entonces es bien bonito, no, es bien como interesante esa palabra metida en ese contexto. Pero obviamente el campanero es el que toca las campanas, entonces yo empecé a averiguar en Medellín qué iglesias todavía tenían campanas. Y bueno, a mí me servía cualquier parte de Medellín. Yo no estaba buscando solamente barrios pues, populares desde el sentido, del movimiento, no, cualquier barrio. Pero resulta que investigando sobre esto encontré un amigo, pues hablando con amigos, a mí mis proyectos, pues siempre estoy hablando con amigos y les pregunto, los comparto. Bueno,
también es importante hablar eso, pues que esto no sale de la nada, esto también pues tiene como un momento de investigación donde yo investigo, hago rastreos en prensa, busco información en algunos textos, me leo algunos textos por ahí que tienen que ver con la ciudad, con los barrios. Creo que es muy importante pues también tener como esos elementos que te den más motivos, más temas para fotografiar. Yo no parto tampoco pues de la nada para hacer fotos, me gusta antes de empezar un proyecto como investigar bien. También pues me parece interesante o necesario buscar referentes, qué se ha hecho, para no repetirme. Si de pronto encuentro cosas similares, entonces las reinterpreto. Pues trato de no quedarme pues como solamente esperando una buena foto, sino que yo siento pues también, aparte pues de lo que dije ahorita, que la fotografía tiene esa relación para mí muy importante con el texto escrito, pero yo creo que también pues en el sentido del documental, de la reportería gráfica, aunque la reportería gráfica tiene pues más intenciones informativas, el documental de pronto te acerca más a esa forma que vos tenés personal de mirar el mundo. El documental es más una opinión para mí, yo lo considero más como una opinión, a diferencia del reportaje que lo considero como algo pues meramente informativo, aunque también tiene su carga de opinión por ahí, sus puntos de vista. Entonces, para mí, en este caso, la investigación es muy valiosa, es muy importante porque yo no quiero llegar solamente a hacer fotos porque me parezcan bonitas. De eso hablaba también que las fotos no necesariamente tienen que ser bonitas, perfectas, aunque esta pues a mí me encanta por la luz, como les digo, la textura, la iluminación que da pues en el personaje. Pues no, yo investigo y parte de esa investigación pues es preguntarle a los amigos, buscar locaciones, llamé como a 5 iglesias, pues también resultan chistes pues si uno llamara a una parroquia X y preguntar que si tienen campanas, pues la gente se asustaba, yo busqué en el directorio o en internet, en Google, parroquias y llamaba al azar y no había encontrado ninguna porque ya muchas iglesias lo que utilizan es grabaciones, un parlante con una grabación y simplemente ponen un audio donde repican las campanas. Pero en esas conversaciones un amigo me dijo, yo creo que tengo un amigo que tiene un estudio de fotografía en el barrio Santander y él vive, la oficina es al lado de la iglesia, el estudio de él es al lado de la iglesia. Entonces lo va a llamar y le pregunto. Entonces también, obviamente, ve y contame, en la iglesia al lado de tu oficina hay campanas. Yo, pues, cuando uno es fotógrafo creo que le pasa mucho eso, que yo me meto en proyectos y la gente no entiende pues, o le parece demasiado raro que se hagan ese tipo de preguntas. Entonces, efectivamente, había campanas. Y resulta que el muchacho conocía al sacristán de la iglesia. Entonces, también es muy chévere ese tipo de relaciones, pues que uno hace contactos, amistades. Entonces, irme para un barrio donde yo no había ido nunca, había de pronto estado cerca, irme toda una tarde por allá a hablar con el campanero, hablar con el otro chico. Y bueno, interesante pues también como esa relación con los otros. Entonces ya cuando tengo la iglesia, pues el personaje, llego, hablo con él y cuando me muestra el lugar donde toca las campanas, pues me encanta, como les digo, esa luz que hay ahí, ese espacio con esta textura de las paredes, me pareció bellísima. Entonces, bueno, en este caso, pues también hay que hablar de las cosas. Le pregunté simplemente pues, a qué horas tocaba las campanas y casualmente ya venía, creo que el toque. Pues de pronto creo que fue un poquito forzado, pues, pero fue adelantando, no sé, no recuerdo bien esa parte, pero sí, pues hubo toque de campanas, pues, necesariamente. Bueno, el texto es muy, muy, muy pequeño también, dice así, el campanero. La cuestión tiene su ciencia, porque no es lo mismo llamar para misa de 8 que para la de 6. Se tocan distinto, porque el público cambia. El sacristán José Nicolás González Márquez, de la iglesia del barrio Santander, lo sabe muy bien, porque se ha desempeñado como campanero por 20 años. Es un trabajo importante y él lo sabe. También es consciente de que su oficio está en vías de extinción, o de que se le confunde quizás con esa otra labor indigna. Sin embargo, mientras que le queden fuerzas para tirar de esas cuerdas, José Nicolás lo hará con toda la devoción posible. Los campaneros prestan un servicio importante a las comunidades religiosas y las convocan alrededor de su fe.
Su única complicidad radica en avisar el comienzo de un ritual sagrado para muchos medellinenses y así elevar su espíritu. Entonces, bueno, yo pues cuando hago también estas fotos, yo tomo nota del personaje, me parece supremamente importante saber un poquito más, conocer un poquito más del personaje, tomarme el tiempo, como me enseñé también ahorita, no llegar pues así atropelladamente a tomar fotos. Yo llego, converso, la cámara la tengo colgada, pero no hago fotos todavía. Me gusta mucho escuchar historias, tomo nota, como les digo, entonces eso después es el insumo para el texto, pero ya el hecho pues de escuchar al personaje, su historia, que lleva 20 años trabajando en esto, eh, es, es ya como un valor agregado de este tipo de proyectos. Y también pues valioso lo que menciono de rescatar, pues, de darle visibilidad, de mostrar pues como que la gente existe, siendo un personaje que de pronto puede tener su importancia en un círculo muy pequeño, pues me encanta cuando logro como que de alguna forma llegue a lugares donde mucha gente lo pueda ver, pase de largo, lea la historia, pero piensen como que, pues sí. Entonces, este es el campanero, es de pronto de las fotos que más me gustan, pues por cuestión fotográfica. Yo trabajo con un 35 milímetros y un 50 milímetros. Trabajo con Nikon y bueno, eso me parece también chévere mencionar. Trabajo con óptica fija. Me gusta más esa relación y para retrato me encanta el 50 o el 35. Bueno, creo que vamos continuando. Eh, Ahí al lado, entonces, de la iglesia, es el personaje que me contactó con el campanero. Este es un amigo que se llama Ferney y tiene un estudio de fotografía ahí en el barrio Santander, estratégicamente ubicado al lado de la iglesia, que también me parece maravilloso eso. Al lado de la iglesia está el estudio donde obviamente pues su fuerte son las ceremonias que se hacen en la iglesia, los matrimonios, las primeras comuniones. Y pues yo llegué al estudio y Ferney orgullosamente me mostró su oficina. Para él era su oficina y yo inmediatamente empecé pues como a pensar que una de las palabras que también tenía en mi proyecto era la oficina, que también acá es muy recurrente hablar de la oficina pues como algo muy etéreo, pero que todos sabemos a qué se refiere, ¿cierto? Aquí la palabra oficina, pues todos sabemos que es un lugar donde se trabaja, donde hay negocios, donde se trabaja, pero acá se convirtió en algo que representa como los lugares donde de alguna forma se administra el crimen en la oficina. Entonces, es de las palabras que siguen más vigentes. La oficina, todo el mundo habla, pues Medellín, la oficina de Envigado, ya tratan pues, de quitarle el recoveco de Envigado, sino que dicen la oficina, o en ese barrio hay una oficina, o él trabaja en una oficina, entonces a uno a veces le cuesta como diferenciar pues cuál es el, 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 bueno, la dedicación comercial o empresarial de ese lugar, pero pesa mucho la palabra como en nuestro día a día y como les digo también pues se nos vuelve chiste, se nos vuelve como algo muy normal. Aquí lo bonito es pues la pose de Ferney, que ese puño en la mesa, pues está en su escritorio, está posicionado de su espacio, es el lugar donde él trabaja, donde recibe sus ingresos. Entonces me gustó pues como esa apropiación del espacio y obviamente pues porque me encantó el contexto, el lugar, que llaman pues el ambiente como tal, con los elementos del fondo, de las luces, los flash, bueno, un montón de cosas ahí que pues, era algo muy bonito para mí. Y la iluminación de la pantalla del computador en él. Me gusta trabajar con ISOs altos también, estoy forzando el ISO sin problema, me gustan. Ahorita les estaba mostrando a Nacho unas fotos que tomé hace 20 años con ISO 3200, un ISO totalmente estallado. Entonces no me da miedo pues trabajar con ISOs altos para mis proyectos pues personales. Entonces, bueno, acá yo sentí con Ferney, pues yo no hago muchas fotos tampoco, yo no tomo 100 fotos, no, yo tomo 3, 4, 5 fotos y de ahí sale la que es. Y todas estas, cuando son personajes, todas estas fotos las hago conversando, hablando. Y en alguna pausa yo disparo porque yo siento que ahí es el momento donde
donde hay un gesto, una expresión que es tan importante en el retrato, ¿no? El retrato finalmente está es atrapando esos pequeños momentos que generan una reacción, una palabra que dice el sujeto. Entonces, por ahí, pues me parece que se logra algo muy, muy bonito, pues como tal. Esa es como la manera en que yo trabajo mis retratos, acercándome mucho a la gente, conversando, y después pues ya empiezo a hacer fotos y me gusta. Yo creo que yo no hago tantos disparos porque yo vengo de la escuela análoga. Entonces yo me formé como fotógrafo, pues empecé pues a hacer fotografía donde yo tenía que hacer rendir muchos mis disparos, pues porque no tenía plata para pagar rollos y para pagar revelado. Entonces uno cuando trabaja con análogo, que yo siempre le aconsejo a la gente cuando está de pronto empezando con fotografía, yo trate de meterse con análogo, compre una cámara de película, de rollo, ensaye, usted puede mandar a revelar el rollo y que se lo entreguen digitalizado, entonces es lo mismo, usted puede hacerle ya su revelado digital, sus cosas en Photoshop como quiera, pero eh, tener una disciplina desde el disparo análogo es muy chévere porque uno no desperdicia, pues uno piensa más la foto, uno la, como que la siente más, uno de pronto está más atento a la luz, al escenario, al personaje, porque uno no está botando fotos porque le cuesta, ¿cierto? Cada disparo está pues relacionado con lo que costó el rollo y lo que vale el revelado, entonces uno no desperdicia. Igualmente también chévere hacer ejercicios en Polaroid, porque también es muy costosa y eso sí que hace que uno sea más moderado para disparar. Y pues se traduce en lo digital a ser muy economista del disparo, por así decirlo. Yo siento que no hago ráfagas, nada de eso, sino que me arriesgo incluso a hacer 3, 4 disparos y casi siempre pues me va bien, me va bien en ese sentido. Entonces está la oficina, voy a leer el texto de la oficina. La oficina de un fotógrafo se puede mover todo el día. Ferney López tiene la suya en el barrio Santander desde hace unos años. Está al lado de la iglesia y es amigo de José Nicolás el Campanero. Se saludan en la mañana y conversan un ratico al mediodía, antes de la misa de 12. La oficina de Ferney está repleta de equipos, lentes, luces y negativos de otras épocas. Se atienden bodas, bautizos, familias, retratos, primeras comuniones y fotos de documento. Se atesoran los momentos más importantes en la vida de las personas, se respetan los tiempos de los clientes, se hace todo según lo pactado, se expiden facturas legales. La de Fernet es una oficina de verdad. Entonces, es bien chévere la oficina de Fernet porque, como les digo, al hablar con las personas uno siente como ese amor por lo que hacen, tanto el campanero, tanto la señora de la terraza, tanto Fernet, los chicos de la banda, yo siento pues que hay como mucha identificación con lo que la gente hace. Bueno, continuando entonces, otra de las palabras que está aquí en el proyecto es el muñeco. Pues también pues una palabra pues universal en el castellano. Pero acá pues en Medellín, pues nosotros desgraciadamente, yo creo que ya nos acostumbramos, pues yo no me termino de acostumbrar, no me acostumbrar nunca. Es una ciudad donde mata mucha gente. Eso hay que decirlo, ¿cierto? Pues obviamente han mejorado los índices de asesinatos en Medellín porque en estos días leía que en 1991 hubo como 6.500 muertos en Medellín. Y eso lo pone a uno mucho a pensar, porque si por ahí hace poquito una campaña en el metro de Medellín, pues o la gente empezó a poner en Facebook que se sentía muy orgullosa que porque en 20 años que lleva el metro, las sillas no las habían rayado. Entonces que no, que eso era una muestra de civismo, que la ciudad, y yo decía, qué estadística tan graciosa, ¿cierto? Pues como nos interesa más que la gente nos raye las sillas en 20 años, pero ignoramos o nos hacemos los locos con que en esos 20 años en Medellín han muerto, yo me atrevería a decir que por ahí 20.000 personas asesinadas. Entonces, una cosa loquísima. Bueno, pongámosle 10.000, pues para no exagerar tanto. Pero cuando uno lee las estadísticas, que en el 91 hubo 6.000 y pico de muertos, o sea, había días que mataban 100 personas, bueno, una cosa loquísima que no le cabe a uno en la cabeza. Pero ahora, pues tenemos un promedio más o menos, el año pasado fueron casi 600 muertos en el año, asesinatos.
y eso a mí nunca me va a dejar tranquilo y nunca me va a me hace sentir orgulloso porque en el metro no rayen las sillas. El día que digamos acá no nos matamos, me siento orgulloso de la ciudad. Pero acá se ha normalizado eso, se ha vuelto una cosa muy común. Incluso hay un proyecto muy bonito de Santiago Mesa, fotógrafo, que acaba de ganar recientemente el premio de Sony en la categoría de fotografía de calle. Santiago trabajó para un medio que se llama QU, y es un medio pues, que tiene pues como esa búsqueda de lo que pasa, digamos que desde la violencia en Medellín. Y Santi empezó a hacer algo muy interesante que era, pues a él le tocaba registrar todos los asesinatos, el cadáver en la calle, pero él hace una búsqueda de lo que pasa alrededor de esos asesinatos. Entonces es impresionante ver cómo se normaliza la muerte, ¿cierto? La gente va a ver el cadáver con la escoba en la mano, los niños van con los muñecos en la mano, los muñecos infantiles. Hay una foto de él por ahí que me encanta con un Hello Kitty en una escena de un crimen. Entonces, es algo que Medellín a mí me cuestiona mucho, el hecho de hablar como tan fácilmente que cuando alguien lo matan por ahí en las calles es un muñeco, y así lo reconocemos, es un muñeco, no, queda ya un muñeco, o apa muñeco, pues esas expresiones, y bueno, el muñeco es algo que pues, no tiene que ver nada con eso, es algo pues más como de connotación infantil, por así decirlo, y lo volvimos normal para identificar esa situación de un asesinado en la calle, que pasa mucho, desgraciadamente sigue pasando mucho, y es algo pues que a mí me da muy duro pues como habitante de esta ciudad, como trabajar en esta ciudad, y que nunca se va a volver normal para mí. Eh, la gente lo vuelve como algo normal, como el día a día, pues ya no se extraña, la palabra siempre o la expresión siempre es decir por algo lo mataron, y bueno, para mí nunca habrá motivo para que maten a alguien, pues nunca habrá pues algo suficiente para que a alguien lo maten en esta ciudad. Entonces el muñeco, esta foto la tomé también en el barrio Manrique, como les digo, yo viví por allá. Entonces un día, el mismo día de la terraza, eh, tomé el Metro Plus, el bus, y me bajé en otra estación de Manrique, donde yo viví, muy cerquita, y donde yo sabía que todavía había una familia que fue la que vivía encima de la casa donde yo vivía, pero yo no fui de 5 años, sino que seguimos la amistad con el tiempo, pero hace mucho tiempo no sabía nada de ellos, y me bajé y fui a saludar, y bueno, fui a saludar. Me tocó pues identificarme, hola, yo soy Diego, yo vivía acá, ay Diego, bueno, pues se acordaron, pues entré a la casa y la gente pues muy linda, la persona que me recibió muy linda, pues muy buenos recuerdos tengo yo vagamente de esa persona. Entonces me recibió y entré a la casa, pues ya la mamá de ella murió, que era la señora que yo conocía más, y me llevó pues a recorrer la casa, y obviamente cuando estábamos recorriendo la casa, pues en esta habitación, que es la de ella, pues estaba así de esta manera, ¿cierto? Otra cosa es que yo trato de no intervenir mucho. Entonces este encuentro fue bellísimo porque pues, era un muñeco en la cama de una persona adulta, y eso pasa mucho también en esta ciudad, en los pueblos hay pues, muchas personas adultas que todavía ponen sus muñecos en las camas como parte de la decoración, no sé, pues o como algo pues muy tradicional. Y esta señora que me recibió, pues tenía este muñeco, inmediatamente le dije, ve, Margarita, ese muñeco, ese muñeco de toda la vida mío, entonces me gusta mucho. Al lado está el niño Jesús, en la baranda de la cama están colgadas también otras figuras religiosas, pero me encantó pues como la cortina, la pared está un poquito deteriorada, esta casa bonita, pues tradicional, pero de pronto el tiempo ya ha ido cobrando, pues ha ido cobrando el paso del tiempo. Entonces, claro, ver el muñeco ahí me generó el mismo esa reacción, porque una de las palabras que tenía era muñeco. Entonces, eh, aparecen las fotos también, que eso me parece bonito, como que aparecen de la nada. Y pues empecé a conversar con Margarita, empezó a contarme la historia, y de ahí viene el texto del muñeco, que es el siguiente. El muñeco. El muñeco calvo, de pasta dura y primorosamente vestido, mira fijamente hacia la ventana de la habitación de Margarita Ospina, vecina del barrio Manrique Central. Sus ojos permanecen abiertos, a pesar de que cuando era nuevo se le cerraban al acostarlo. Lo custodia un niño Jesús pequeño, otro muñeco.
acomodado arribita en la almohada. Ambos esperan la llegada de la señora, que ya no juega con ellos tanto como antes, pero que sí les cuenta sin falta los sucesos del día y uno que otro secreto. Una infancia sin muñecos es triste, pero una ciudad sin muñecos representa paz y esperanza. Bueno, esa es como la foto del muñeco. Bueno, yo creo que de alguna manera en Medellín es un programa muy recurrente, pues como, como les decía ahorita, buscar temas así fuertes y eso. Y a mí me encanta cuando encuentro cosas que nada que ver. Porque entonces uno dice Manrique, no, Manrique, la terraza, mucho movimiento, pero en una casa de Manrique encuentro la terraza, una señora que la adora y encuentro una mujer que todavía pone su muñeco al borde de su cama todos los días. Eso me parece a mí encantador. Me parece pues muy bonito. Acá pues también me encanta la textura que dio la cama, ese bordado y las formas de la cortina. Me pareció muy bonita la luz que dio esta foto, pues como también el tono, me pareció bellísimo, pues todo medio así como antiguo. Es una foto pues del año pasado, antepasado. Es entonces el muñeco. Bueno, ahora pasamos a otra que a mí me encanta también. Esta foto me parece muy bacana, me gusta mucho. Esta fotografía la tomé en el barrio Belén, Los Alpes, que es un barrio también muy popular, muy tradicional de Medellín. Cuando me refiero a popular, me refiero pues como a esos barrios tradicionales, que son barrios de mucho movimiento, donde la gente tiene los negocios en sus garajes, donde la gente sale a las calles a vender en las noches comida. Es muy bonito pues este tipo de lugares. Y en este barrio hay una cancha que es un referente para el fútbol en Medellín. Bueno, a mí me encanta el fútbol, me fascina. Eh, yo, como les digo, a veces la gente no se imagina que me gusta tanto el fútbol. Soy futbolero desde niño, entonces quería como también pues buscar alguna relación con esto y hay una palabra que se unía perfectamente, que es la palabra combo, el combo. Y el combo lo hablamos mucho acá, pues en Medellín o en Colombia, uno compra un combo en, en, un, en un sitio de hamburguesas, entonces el combo tiene la hamburguesa, las papas, la Coca-Cola, pues como todo en uno, el combo. Pero en nuestro entorno también, a los que nos gusta el fútbol, el combo es un equipo muy bueno, entonces es un equipo muy calidoso también, como decimos nosotros, ¿cierto? De que juega muy bien. Entonces, cuando yo jugaba fútbol pequeño en mi barrio con mis amigos, cuando nos metíamos a un campeonato de barrio, entonces nos tocaba un partido con un equipo y llegaban y nos decían, ese es un combo. Desde entrada uno decía, guau, un combo, o sea, ya, eso lo prevenía a uno. O si uno hacía parte de un combo, pues era el equipo que metía miedo. Yo pues nunca estuve en un combo, tenía buenos amigos que jugaban muy bien, pero era más como la palabra que identificaba a esos equipos de barrio que jugaban muy bien. Entonces, cuando uno llegaba a estos torneos ya como espectador, siempre se hablaba de eso, ¿no? Eso es un combo y me parece que esa es de las palabras más cercanas, pues como a lo que fue mi adolescencia, mi juventud. Y bueno, me parece que es de las palabras más chéveres del proyecto. Y para acabar de ajustar, pues a mí me gustan mucho mis proyectos y a veces me da mucha risa que en una charla que alguna vez di alguien me dijo que yo creía mucho en mí. Y yo sí, yo creo mucho en mí, me enamoro de mis cosas y creo en lo que hago. No pues por dármelas ni por el ego, sino que a veces tengo una idea y se traduce en una imagen que a mí me llena. Yo perfectamente lo reconozco y no me da pena decirlo y no me siento que no sea humilde, sino que me encanta cuando logro ver estos pelados con ese gesto, con esa actitud, que lograron como identificar lo que yo quería con la palabra combo. Entonces esto es en el barrio de Belén, Los Alpes, que queda cerca de la Universidad de Medellín. Yo bajaba todos los días por ahí, veía que entrenaban fútbol. Entonces, claro, yo dije, por acá va a ser. Pero me soñaba un equipo de pelados, un equipo de niños, porque son los que más se empeliculan con este cuento de ser futbolistas y lo asumen desde chiquitos como ya adultos. Entonces empecé a ir a la cancha y ya un día llegué donde el profe, le dicen profe,
y profe, vea, ¿cómo está? Yo soy Diego Arango, soy profesor de fotografía en la Universidad de Medellín, yo estoy haciendo un proyecto sobre la ciudad. Bueno, uno trata pues como de echar su cuento para que pueda entrar tranquilamente, y cuando uno llega pues con las cosas claras, inmediatamente te abren la puerta, el profe inmediatamente, claro, profe, bien pueda, lo que necesite. Me metí al entrenamiento de los chicos, como entreno, como le dicen ellos, me metí al entrenamiento y ya le dije a los chicos, muchachos, les quiero hacer una foto, pero yo quiero pues verlos como, pues como si esto fuera para un periódico, les dije algo así, pues como los en película, y los chicos asumieron esta actitud muy bacana de un grupo, pues como si fueran pues ya futbolistas famosos. Yo no les dije que se cruzaran, ellos solitos se cruzaron, seguro también porque tienen ese imaginario de las fotos de los futbolistas famosos. Y bueno, entonces esta es la foto del combo, voy a leer el texto. Nacho, pregunto el tiempo, ¿cómo estamos? Estamos bien, Diego, dale, dale Sí, a tu ritmo. ok, bueno. Entonces el combo dice lo siguiente. La Escuela de Fútbol Talento Antioqueño se reúne en el Parque de los Alpes, en Belén, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Después de entrenar durante 20 minutos, el profe los separa en grupos para jugar un picadito y probar finura. Este combo de niños es aplicado. Son aguerridos y atacan mucho, pero no juegan sucio. Así que no les pitan muchas faltas. Lo de ellos es el juego fino, el juego limpio. Se preparan para una vida llena de goles. Los combos forjan amistades para siempre. Son leales y solidarios y saben jugar en equipo. Los combos fomentan el compañerismo y, lejos de aliarse para delinquir, forman equipos ganadores. Ese es el texto del combo. Entonces, esta es de las que más me gustan a mí, pues además quedó súper chévere. La hice con un 35 milímetros, diafragma creo que 1.4 o 2, y generó pues hay un ambiente muy chévere con la luz de los niños en la cabeza. Me pareció muy bonita pues como foto, pero lo más chévere es ver el gesto de ellos, su actitud, tan serios, todos empeliculados con su cuento de ser futbolistas. Y hablaba con el profe y me decía que había chicos muy buenos y que pues, tenían fama de combo. Pero bueno, entonces el combo en el bajo mundo, es que eso nos faltó de mencionarlo, el combo es ese grupo de delincuentes también, que hoy en día se habla mucho de eso, más que, pues digamos que la palabra banda ha ido desplazándose un poquito, pues perdón, la palabra combo ha ido desplazando mucho la palabra banda. Entonces se habla mucho de combo. Incluso la alcaldía pasada tenía una frase: Medellín estamos con vos, y la gente empezó a hacer bromas con Medellín estamos con vos, ¿cierto? Porque había pues mucho movimiento de bandas en la ciudad y todo eso, que sigue siendo un problema muy grande. Entonces el combo es como se entiende a ese grupo, que es una especie de banda también en los barrios. Entonces, no, ese chico es de un combo, ese muchacho es de un combo, y entonces es que pertenece a ese grupo que de pronto pues controla un barrio o tiene su sede en un barrio de la ciudad. Bueno, pasamos a otra foto. Esta foto es una fotografía que tomé en la Plaza Minorista. Varias fotos las hice en la Plaza Minorista. Ya encontré como lugar pues muy adecuado para algunas palabras. Acá hace un tiempo, hace por ahí creo que 4 o 5 años, se volvió muy famoso un personaje que resultó ser jefe de una banda. Él lo detuvieron, pagó cárcel, yo creo que ya está libre. Era un personaje que se volvió pues muy famoso en su momento porque resultó ser el líder de una banda, de un combo, y el hombre se dedicó toda su vida a vender cebolla. Entonces le decían el cebollero. Y bueno, ese remoquete, ese apodo, ese alias del cebollero, parece muy fuerte porque él, digamos que fue de los que vendía cebollas en la plaza mayorista de Medellín, y cogió fuerza y después resultó involucrándose con esos grupos. Entonces se volvió muy mediático el cebollero como tal. Y yo pensé en la cebollera. Entonces me fui para la minorista y busqué la zona de cebollas, hasta que encontré una señora, pues, mejor dicho, hermosa, una María, y me puse a conversar con ella. Entonces ya pues yo le dije pues, que quería ver las cebollas, entonces me las mostraba, y me encantó pues como hacer el enfoque en las cebollas y el desenfoque, el bokeh, pues
pues ella se ve un poquito desenfocado, pero es precisamente pues como para darle un aire también de medio anonimato, pues debido a la palabra que recurría. Entonces en este caso no fue el cebollero, sino la cebollera. Pareció más bonito, lo mismo, una señora supremamente alegre. eh, Son trabajos muy duros y yo no creo que ganen mucho realmente. Entonces a mí me sorprende mucho la alegría de la gente cuando trabaja lo que le gusta. Y esa fue lo que me transmitió la señora fue esto. Vender cebollas es un negocio gratificante. Todos necesitan cebollas. Le dan ese saborcito especial a los huevos revueltos y son indispensables en el hogado del sancocho. Sirven hasta para remedio, mezcladas con miel y limón, curan cualquier peste por fuerte que sea. Doña María, la cebollera, lo sabe. Por eso las vende con toda la propiedad que le confiere su oficio. Conoce bien su producto y lo recomienda a sus clientes según sus necesidades. Las rojas para los guisos, las blancas para el arroz, dicen que dice. Ajena a toda la historia de ese otro señor tan mentado hace un tiempo, doña María se concentra en su mundo. Un local en la plaza menudista con un dulce aroma a cebolla. Los alias que han marcado nuestra ciudad por diversos motivos pueden ser reclamados por los ciudadanos de bien, quienes con su trabajo honesto y comprometido sí construyen tejido social. Esa es la historia de la cebollera. Parece también muy bonita, pues, y la alegría de la señora me fascinó. En la misma plaza minorista aparece este chico, que es un chico que carga mercados. Es también muy común esto de los chicos que cargan mercados. La plaza minorista se transformó hace unos años, esto era un despelote, como decimos acá. Había muchos chicos, sobre todo menores de edad, que cargaban los mercados y pues en condiciones a veces de analfabetismo, eran chicos muy de pronto chicos que no estaban escolarizados y la plaza pues se puso como las pilas a mejorar todo eso y ya no les permiten a los chicos menores de edad trabajar en eso. Pues trabajo infantil, nada de eso. Entonces se organizó una cooperativa y ya hay un montón de personas, no solamente son chicos jóvenes como que aparece en la foto de Steven, sino que son personas de todas las edades. Y carga mercados. Entonces estos van pues por toda la plaza acompañando a una persona que está mercando en su carrito. Obviamente se conocen todos los lugares de la plaza, los más baratos, los mejores productos. Entonces hacen una labor pues muy valiosa. Pero en el medio del carrito, perdón, en el medio del bajo mundo de Medellín y todo eso, el carrito es ese personaje en los barrios que casi siempre es un menor de edad, un chico que transporta armas o transporta drogas. Precisamente porque es menor de edad, pues pasa desapercibido y le dan esa denominación de carrito. Entonces acá en la minorista también les dicen carritos. Entonces, los carritos son ellos, pero obviamente la intención es muy diferente. Entonces el texto para el carrito es el siguiente. Dígale a Steven que él le ayuda con las cosas. Ese muchacho es muy comedido, no sino que lo mande a llamar y vendrá con su carrito a auxiliarlo. En la plaza minorista todos lo conocen y lo recomiendan, porque los carritos, como Steven, hacen su trabajo con amor. Lo acompañan a uno a recorrer la plaza, lo llevan a los mejores locales y a veces hasta le consiguen descuento. Los carritos que todos los días cargan sus bolsas para que usted no se encarte representan una fuerza laboral invisible casi siempre, pero indispensable en nuestra ciudad. Dele, camine, lo lee y compre con tranquilidad. Un carrito estará ahí para ayudar. Ese entonces es el personaje del carrito. Que no tiene nada que ver con el otro carrito. Este incluso pues es más literal, pues que tiene un carrito que carga, pero hace su trabajo todo el día. También hablé con el chico mucho rato y obviamente pues le comenté el proyecto y de una me dijo, hágale hermano, bien pueda. Eso también es muy chévere. Allá mismo entonces hay otra palabra que es la plaza. Aquí la plaza, pues en cualquier lugar del mundo la plaza es el lugar de encuentro, acá hablamos de plaza de mercado, pero la plaza se volvió la manera de identificar los lugares donde te venden drogas. Entonces las plazas es lo más mencionado cuando, pues, en el mundo de las drogas al menudeo, el microtráfico que llaman. Entonces en este lugar hay una plaza, allí hay una plaza, en ese barrio hay una plaza, hay barrios de Medellín pues, que tienen como la fama de la plaza como tal, que son barrios que toda la vida han tenido plaza y es hasta gracioso pues porque
las autoridades cada que empiezan un mandato van y supuestamente atacan la plaza y que ya no sé qué y sigue. O sea, estamos hablando de hace 30, 40 años que las plazas de vicio en Medellín son las mismas y todo el mundo sabe cuáles son y la gente vive de eso y la cotidianidad del barrio gira alrededor de eso. Entonces es gracioso pues porque las autoridades saben que pues, es imposible terminar con esos lugares y bueno, pues también eso yo considero que es necesario para los que consumen tener esos lugares pues, para conseguir sus drogas. Pero se vuelve una palabra también muy coloquial, ¿cierto? La plaza. Pero la plaza, pues en nuestro entorno, en nuestro contexto, la plaza es la plaza de mercado, la plaza donde compras tus productos. Acá en Medellín todavía tenemos unas plazas, la minorista, como les digo, pero también tenemos la placita de Flores, la placita de la América, la plaza Campo Valdés también creo que todavía está, hay varias plazas que todavía funcionan y es donde la gente va a comprar al menudeo productos. Pero la plaza minorista, pues para mí es de los lugares más encantadores de la ciudad, tiene un colorido, una vida tremenda, y entonces por eso quise hacer la foto de la plaza en la minorista. El texto dice lo siguiente. La plaza mayor en las ciudades y pueblos hispanoamericanos era un espacio abierto donde en tiempos antiguos se instalaba el ayuntamiento y se celebraba el mercado. Es una celebración, nada menos. Hoy, las plazas conservan de alguna manera esa tradición. Sin embargo, comparten créditos con otra indeseable, una que sale en las noticias seguido y que se le roba el cuarto de hora. Las plazas de mercado conservan esa aura colorida y de festejo que tanto atrae a piropos extraños. Huelen a hierbabuena y maracuyá y saben a oportunidad. Las plazas son organismos vivos que concentran la riqueza de la tierra y que nos devuelven la fe en la humanidad. Sí, bueno, pues los textos son muy esperanzadores. Eso me parece también chévere porque que no podemos desconocer pues que también hay esperanzas, pues. A pesar de todo lo que les digo, en una ciudad tan convulsionada hay esperanzas. Otra palabra es esta, pues, que de entrada, pues, es en la Plaza Minorista también. Allá hay unos restaurantes populares bacanísimos, buenísimos, donde uno va, pues, y y se da gusto gastronómico, por así decirlo. Y son cocinas muy populares, señoras que cocinan delicioso, que te atienden ahí, desayunar allá es delicioso, almorzar, bueno, yo he tenido la oportunidad de desayunar, comer algunas veces en esos lugares y son encantadores. Entonces es también pues como muy claro que el lugar es medio desordenado, pues no, es aseado, es muy aseado, pero son muy pintorescos, pues por así decirlo. Es otra de las palabras que están como en ese mundo cercano a lo que es la plaza, es la olla. La olla también es, no decir, ese sitio es una olla. No se meta por allá que es una olla. Una olla es un sitio donde hay de todo. Entonces aquí en las ollas en Medellín hay muchas y uno sabe que por allá no se puede meter así de fácil, porque entonces hay drogas, hay ladrones, bueno, eso es otro mundo totalmente, la olla como tal. Pero acá entonces la olla es donde venden estos almuerzos, que, insisto, son deliciosos. Y bueno, me pareció pues como muy pintoresco el lugar, una cocina muy así atropellada, pero llena de sabor y de colores y de vida. La olla. Mija, échele más agua a la sopa, canta con desparpajo Joaquín Bedoya, y ponga una olla grande para que alcance. Las ollas de las familias paisas en general son grandes y resistentes, para poder abastecer a todo ese viajado de gente. Las ollas que cuida la mamá con tanto esmero porque las compró en una promoción de 2 por 1, pero que le salieron finísimas. La olla del arroz, con raspones en el fondo de cuando el tío Tito se comió el pegado, y la olla grande del sancocho los domingos, que ha guardado leña, perdón, que ha aguantado leña y fuego por años sin rajarse. Son fuente de sabores culinarios familiares y exquisitos. Lo que la olla contiene sabe a potaje de abuela, con receta secreta incluida. En las otras ollas, en las otras ollas los hijos y nietos se pierden del mundo y las familias se dispersan sin remedio. Esa es la historia de las ollas, que me parece también muy bonita. Bueno, también es muy recurrente acá en la ciudad hablar del patrón. El patrón, pues, sobre todo, pues, por lo que venimos de una ciudad donde Pablo Escobar fue tan importante, que fue el máximo patrón. Pero desde ahí se volvió, pues, una palabra como muy asociada al mundo, al bajo mundo, pues,
el término laboral es lo más adecuado para hablar de patrón y trabajador. Ya pues la palabra patrón se volvió pues más del bajo mundo y la asumieron un montón de personas que no son patrones como tal, pero aquí hay un dicho, es que, mucha gente cree patrón, ¿cierto? Como que tuviera el poder. Entonces hay como un complejo de patrón, pues como unas ínfulas de patrón en personas que están en el bajo mundo, pero que son mandos medios o bajos y se vuelven o se creen patrones. Entonces esa palabra patrón es muy recurrente también en el bajo mundo. Los aguacates puede que estén muy caros, pero saben muy rico. Y si los preparan mascarilla, bien maduros, le dejan divino el cabello. Y ni hablar de un guacamole limonudo con pimienta. Mejor dicho, la fruta perfecta. Y lo mejor es que el patrón los creó y no nos cobró vacuna por hacerlo y no nos extorsionó, secuestró ni mató porque no nos lo comimos. Y antes, hasta nos dio a probar de varias clases para que tuviéramos de dónde escoger. El patrón supervisa la maravilla de su creación, allá encaramado en su pirámide de aguacates y sonríe, porque sabe que todo le quedó perfecto tal cual es. Ese es el patrón. Y esta vino también la minorista, caminando por la minorista, encontré este lugar, me pareció pues hermosísimo, porque estaba pues como de alguna forma esa imagen de Jesús ahí como al pie de los aguacates, porque pues, yo amo el aguacate. Entonces yo decía, esto es perfecto, pues esto es una obra divina, el aguacate, aquí está claramente el aguacate de dónde viene. Y me puse a hablar con el dueño del lugar y me habló del patrón. Me dijo, no, es que él es el patrón nuestro, es el que, pues, le dije, ¿y por qué tenés esa imagen ahí? Le dije, no, es el patrón. Les quedó la foto del patrón como tal. Y me encanta pues esa unión ahí entre dos cosas tan diferentes, pero que se vuelven una sola prácticamente. Bueno, esta es, yo creo que ya, sí, ya estamos, creo que esta es la número 12, creo que sí. Sí, esta es las bombas. Si Medellín se reconoció en los años 80, 90, fue por algo y es por las bombas. Esta ciudad fue totalmente bombardeada por Pablo Escobar. Uno no entiende cómo la gente admira, le rinde pleitesía, usa ropa de Pablo Escobar, dice que fue un Robin Hood, un montón de cosas pues que a mí me da un poquito de rabia porque es como desconocer la historia. Y es una historia muy elemental, pues no es una historia de la calle, del día a día, donde todos sabemos lo que ese personaje hizo, y más los que en ese momento éramos pelados, éramos jóvenes, donde nos amargó la juventud, porque uno puede que no le pasara nada, a mí afortunadamente nunca me pasó nada, pero uno con ese montón de bombas que estallaron en una época, uno salía de la casa y no sabía si volvía, así de sencillo. Entonces esa mera situación donde uno no se sentía tranquilo, no se sentía libre, no pudimos estar tranquilos a pesar de que luchábamos contra eso y salíamos a rumbear, pero siempre con esa cosita por allá de me va a pasar algo, me van a matar de una masacre o alguien se va a enamorar de mí, pues que decir, así como se decía, o voy a estar tan de malas que voy a pasar por un lugar donde está una bomba. Y se volvió una ciudad de bombas, de bombas, de bombas. Muchos chicos de Medellín, de conocidos míos, resultaron metidos en cuentos y se iban a poner bombas a Bogotá. Entonces los paisas se volvieron famosos pues como por terroristas, por una situación pues que no tenía que ver nada ni con ideología, ni con religión, sino una cuestión totalmente de narcotráfico que implicaba plata, billetes, eso era lo único que estaba de por medio. Entonces fue muy triste porque se volvió algo muy recurrente en la ciudad y nos hizo mucho daño. Pues ahorita el periódico colombiano está haciendo algo que me parece muy importante y es publicar algunos artículos como recordando eso, pues que la gente no se le olvide qué fue lo que ese personaje hizo en la ciudad, lo que hizo el personaje nos marcó para siempre y cómo en muchas partes de la ciudad hubo atentados, donde uno se acuerda que la bomba de la Macarena, que mató a todos los músicos de la banda Marco Fidel Suárez, y murieron un montón de personas, que la bomba de San Juan, que la bomba del pan de queso, eso era bombas y bombas, y uno se acostaba en la noche, y yo me acuerdo perfectamente que uno escuchaba el boom, y uno decía, ¿dónde sería? ¿Dónde sería? Todos los días lo mismo, salías en un bus a estudiar,
yo vivía en Envigado, entonces me iba para el Medellín a estudiar y en un bus, y era pánico cuando uno de pronto estaba en el bus en un semáforo y pasaba un carro de la policía, del cuerpo élite, y uno decía, Dios mío, le van a poner una bomba. O cuando había un carro por ahí abandonado, un carro que nadie sabía de quién era, entonces todo el mundo entraba en pánico hasta que aparecía el dueño sin tener nada que ver, elevado, que lo dejó ahí. Muchas cosas que generaron paranoia, pues que generaron pues como un golpe fuerte al hecho de uno no poder como haber disfrutado más una época que era la época de la juventud de nosotros, ¿cierto? Entonces, yo por ahí, pues como que de alguna forma esta foto que fue tomada en la plazoleta de Botero, pues que llaman, esto es pleno centro de la ciudad, pues de alguna forma también es una foto como les digo, todas las fotos tienen como una historia personal, que después incluso me empecé como a dar cuenta de eso, no era ni siquiera parte del proyecto, sino que yo empecé a darme cuenta que esas fotos me identificaban como con muchas cosas, pues, como que yo decía, fue madre, yo estoy aquí contando como parte de la historia mía sin darme cuenta. Entonces, esta de las bombas para mí es muy significativa porque, por lo que les digo, pues de lo que implicó Medellín en su momento, que nos volvimos internacionales, pues, o sea, todo el mundo hablaba de Medellín, le decían Metrallín, un montón de cosas, pues, que eran muy dolorosas, porque, pues, al fin y al cabo, uno nació acá y uno ama la ciudad donde nace, así tenga tantos problemas, tantos defectos. Y esa palabra, pues, para mí fue, pues, muy, muy clave, porque también algunos amigos resultaron por ahí metidos pues, o cayeron presos por poner bombas y eran amigos con los que uno creció, jugó fútbol, de todo. Entonces resulta todo este cuento de las bombas y se vuelve pues como una marca de Medellín, desgraciadamente. El texto dice lo siguiente, las bombas. Las tiene ovaladas, de figuritas, de colores. Las tiene de muñequitos, de superhéroes y de princesas. Las tiene para todos los gustos y bolsillos. Las bombas que se venden en la Plaza Botero bailan todo el día al son del viento. Bien agarradas de su mano izquierda, le hacen ojitos a una niña que pasa por allí con su mamá, pero parece que no habrá bomba para ella, a pesar de sus ruegos. El vendedor se encoge de hombros y sigue con su pregón cargado de bombas que juegan con el viento y que de cuando en cuando se van a casa con niños felices. La época en que las bombas hacían daño ya quedó en el pasado. Hoy, nuestros niños viven una era de paz, cuando una bomba que estalla solo causa un pequeño sobresalto y muchas risas entusiastas. Acá en la ciudad tenemos pues un cuento que por ahí leí a algún amigo que decía pues que uno acá se vuelve experto en explosiones y uno dice, no, eso es pólvora, eso es bala, eso es no sé qué, pues, uno se vuelve ahí pues como medio paranoico. Bueno, esas son las 12 palabras, creo que no me falta ninguna, estoy aquí repasando, la banda, la terraza, el combo, el muñeco, la cebollera, la olla, el patrón, la plaza, las bombas, el carrito, el campanero y la oficina. Son las palabras pues, que en su primer momento tuvimos. Siempre hemos querido continuar con el proyecto, por ahí hemos tenido algunas otras palabras que se nos han ocurrido. La idea de pronto es pensar otra segunda parte, pues como de pronto pasemos de 12 a 16 o a 20 palabras, porque por ahí ya hay algunas pues que hemos ido encontrando y que podrían funcionar muy bien. Esa es como la parte, Nacho, pues del proyecto, pues yo creo que ya hablé demasiado, una hora y cuarto, no sé, pues contame vos cómo seguimos Bueno, con el cuento. muchísimas gracias. Ahí ya si querés puedes dejar de compartir la pantalla para empecemos a, bueno, a ver qué fue lo que anduvieron compartiendo nuestros asistentes. Bueno, muy, muy, muy interesante. Es muy, bueno, particular cómo se puede hablar del pasado a través de fotos que fueron tomadas recientemente. Y bueno, yo lo que te iba a preguntar, creo que más o menos ya lo contaste al final, que era cómo fue ser joven en esa época, ser adolescente, luego empezar a ser estudiante, todo eso, si nos puedes hablar un poquito más allá de que nos hablaste un poco, pero bueno, supongo que yo a veces siento que eso pasó hace tan poco, pero el mundo ya tiene una dinámica tan Sí, frenética que yo creo que la gente que, por ejemplo, nació, no sé, tus estudiantes, por ejemplo, que tienen, no sé, 20 años,
que Ujú. no lo vivieron de esa forma, es como Para nada. pasa lo mismo con las nuevas generaciones que tal vez no saben o no se imaginan una sociedad sin internet, ¿no? Supongo que cuando les hablas de estos de alguna forma tal vez así como muy pasajera, tal vez no sienten como esa empatía, ¿no? Ficción, yo creo que piensan que es algo más de ficción, pues como que no les cabe en la cabeza que en esta ciudad, pues que se ve tan progresista, una ciudad pues como tan avanzada, que obviamente ha cambiado mucho, tiene cosas muy bonitas, pero mucha gente no se imagina lo que se vivió. En esa época, pues yo fui de Envigado, estudiaba en Medellín, tenía amigos en Medellín, en todas partes, pues. Entonces, claro, era muy evidente eso. A mí me parece que eso es de las cosas que nos cuesta todavía como reconocernos como ciudad. Y no se trata pues como de echarle sal a la herida, sino como de reflexionar sobre eso para no repetirnos, pues, para no caer como en el mismo lugar. Pues yo creo que la fotografía de alguna forma a mí pues me alejó mucho como de ese mundo sin darme cuenta. Yo pues me dedicaba a como a tomar fotos, soñaba con ser un gran fotógrafo, con ser reconocido, con fotografiar modelos, con ser reportero gráfico, después resulté pues siendo profesor y con la fotografía de otra manera, pero pues obviamente me encanta lo que hago. Pero yo creo que eso me distrajo o me alejó un poquito de un montón de situaciones que fueron muy cercanas y muy comunes y que, como decís vos, los chicos de ahora no se imaginan porque no existen de esa manera. Obviamente hay situaciones así en los barrios, hay combos que están reclutando chicos, pero aquí lo que vivimos nosotros era una tentación enorme de tener dinero fácilmente. Y lo peor era que el espejo estaba en los amigos del colegio, de la cuadra, del barrio, donde de un momento a otro la gente resultaba llena de dinero o resultaban con carros bonitos, motos, y uno por ahí todavía sin plata para una cerveza, sin plata para un rollo. Entonces, como que de alguna manera es como una catarsis, pensaría yo. Incluso me identifico mucho con un amigo escritor que es Luis Miguel Rivas, que recientemente publicó una novela que se llama Era más grande el muerto, y esa novela habla mucho de la época que nos tocó vivir y de personajes que vivimos. Entonces, bueno, eso fue como algo muy como recurrente en la vida de uno y que pues por desgracia muchos de sus amigos no están, pues estuvieron, pues murieron, algunos los desaparecieron, porque era así la cosa, o sea, desaparecían gente, nunca volvimos a saber de amigos, nunca volvimos a saber nada, qué pasó, de un momento a otro se desaparecían, se los llevaron, otros presos mucho tiempo, otros se tuvieron que ir y jamás volvimos a saber de ellos, están vivos, pero jamás volvimos a saber de ellos. Entonces eso deja como muchas huellas por ahí, pues uno a veces se siente como un poquito sobreviviente, como que, hey, ¿cómo logramos como pasar esa época? Entonces la fotografía se volvió como una catarsis, como una especie de, de desahogo que incluso en otros trabajos míos eh, están implícitos. En Instagram tengo una serie sobre Soda Stereo que vino aquí en Medellín en 1991, que esto era una calentura, esta ciudad era una locura, era una ciudad pues que mejor dicho era difícil, había toques de queda, unas cosas loquísimas pues. Por ejemplo, ahorita con la ciudad desocupada, la gente no se acuerda de esa época, que la ciudad también estaba desocupada en las noches, porque de que tanto que queda. Entonces, viendo las fotos de Soda Stereo, yo las vi pues como, claro, muy chévere, las fotos de Cerati, muy bonitas, me gustaron mucho, pero un amigo me hizo caer en cuenta algo muy chévere y me decía, vos no te das cuenta que esas fotos tienen un valor agregado y que no se ven las fotos, y yo, ¿cuál? Pues esas fotos fueron el 19 de septiembre de 1991, ¿cómo era la ciudad en ese momento? Y yo, yo decía, esa gente que está en ese concierto, ese público que está ahí, no le dio miedo. O sea, no le dio miedo ir a un concierto sabiendo que era un concierto de esos, era peligrosísimo porque a la salida podían pasar muchas cosas, o un atentado en el concierto. Entonces yo caí en cuenta de eso y me dio como mucha emoción, pues como decir, pues que de alguna forma hay unos vestigios por ahí de resistencia. Ahora pues le dicen resiliencia, a mí me gusta más la resistencia. Y como que nos negábamos a estar encerrados,
a dejar de hacer las cosas que nos gustaban, de ir a un concierto, de jugar en fútbol en la calle, a pesar de que hubo muchas historias de chicos jugando en la calle y pasaban en un carro y los avaliaban, así de la nada. O que en una discoteca, en un bar que se llamaba Oporto, llegaron a matar 19 chicos de la edad de uno, de la nada, y que todavía nunca se pudo resolver el crimen. Entonces uno queda con esas cosas por allá que de alguna forma se traducen en las fotos de uno. Yo no era consciente de eso y ya después me doy cuenta que sí. Incluso un artículo que me sacaron por ahí en un periódico, el titular fue ese, como que la fotografía lo salvó de morir, pues un poquito dramático. El titular, pues la chica periodista lo puso así y fue hasta gracioso, pero yo decía, a ver si la fotografía me salvó y yo eso lo digo, pues así suena de cliché, pues, no suena nada académico, nada de eso, pero la verdad, la fotografía me llevó por otro camino y afortunadamente pues logré como estar en otro entorno, en otro contexto. Y cómo era podríamos decir, el círculo de fotógrafos en esa época? Porque a veces cuando salen fotos, como por ejemplo las de Soda Stereo, en la que hiciste una exposición el año pasado, si no estoy mal, son como testimonios, como fotos inéditas, fotos que nunca se vieron y que tienen un impacto. No sé, hay como en Facebook algunos grupos de fotos antiguas de Medellín y como que no hay mucho material. No sé si es una cuestión de que tal vez no había tantos fotógrafos o que esas fotos se fueron perdiendo por el Así. camino. Sí, es que era diferente ser fotógrafo, no es como ahora. Ser fotógrafo antes era muy raro, pues no era muy popular, muy masivo, no, pues hoy en día es como pues muy obvio, pues yo diría que estamos llenos de fotógrafos. Sí. De un momento a otro se volvió todo el mundo, pues cosa que es muy bacana, a mí me encanta eso, pues que la gente encuentre la fotografía una forma de expresarse. En esa época no. Y yo a veces también lamento eso, como que no fui más recurrente, como hacer imágenes de esta época. Por ejemplo, en mi barrio, en Envigado, eh, pues me faltaron hacer fotos, pero muchas veces no las hice por cuidarme precisamente, porque no falta el momento en que alguien dijera, ¿para quién estás tomando fotos? Claro. ¿Para quién son estas fotos? Entonces, pero sí, falta como un poquito de esa historia de, de, de como narrar más eso, narrar más los barrios. En esas fotos, en esos grupos de fotografía de Medellín se va muy lejos y de pronto faltarían historias más recientes, pues porque es pasado también, Claro. ¿cierto? La fotografía nos conecta inmediatamente con la memoria. Entonces faltaría ahí como eso, como de pensar en eso. Y me acuerdo que Nacho me dio la idea de poner en la foto del grupo de los chicos de Soda Stereo como preguntar quiénes eran. Y aparecieron Grupo personas, aparecieron. de espectadores, de jovencitos. Claro, claro, yo me acuerdo que me dijiste, Diego, ¿por qué no preguntas quién? Y aparecieron, yo no sé si te diste cuenta, apareció un Sí, montón sí, de. sí. Y eso fue muy bonito porque entonces ellos hablaban, no, hicimos fila toda la noche, no sé qué, nos fuimos en grupo. O sea, la gente siguió viviendo cosas bonitas, porque aquí alguien mencionaba pues, que también había cosas muy buenas y yo no en ningún momento lo desconozco, ¿cierto? Alguien aquí comenta, soy de Medellín y como Diego Arango me tocó una situación difícil en los barrios, pero la verdad fueron más los momentos buenos, agradables, divertidos, tanto familiares como con grandes amigos, y tiene toda la razón. Lo que pasa es que esas cosas, esas otras cosas lo marcan a uno también, ¿cierto? Y uno haberse visto a punto de morirse por estar en el lugar equivocado, pero también pues yo los grandes recuerdos, sobre todo de jugar fútbol en la calle, de ir a tabernas cuando estaba adolescente, tener la novia del barrio, hacerle visita fuera de la casa, ir a una taberna en el Parque de Envigado a escuchar trova cubana. Claro, eso son cosas que también son maravillosas, por eso, sí, por eso también es como el afán de rescatar esas palabras que se volvieron como negativas, por así decirlo, entonces rescatar también eso, porque son cosas bonitas, ¿cierto? Qué más bonito que, pues, o qué más chévere que un sancocho en una terraza, eso es una cosa maravillosa, entonces sí, el que habla aquí Sarco, tiene toda la razón, me parece a mí, pues, no se trata pues como de hablar de que todo fue malo, no, precisamente el proyecto quiere eso, como decir, vea, estas palabras también tienen otro significado, y es un significado muy bonito. Como dejar claro que era una situación como de riesgo latente, ¿no? Podría ser como ahora también en la situación Sí, bueno, sabemos que el porcentaje de muertos es bajo, que el porcentaje, hablando en general, pero bueno, esa situación de que si salís, bueno, vas a estar en un riesgo, entonces mejor, este, bueno, sí, guardarse, sí. ¿no?
Eh, Uno se volvió muy desconfiado, no era todo pues desconfiado, como prevenido, pero no dejaba de vivir. O sea, por eso las fotos de Soda Stereo son tan valiosas, porque yo no caía en cuenta de eso y Gabriel Mario Vélez, que es un gran amigo, el decano de arte de la Universidad de Antioquia, me lo dijo. Pero no te has dado cuenta de eso. Y yo le dije, uy, tremendo, pues me dio mucho, me impactó lo que me dijo Gabriel Mario de esas fotos, claro. que tenían esa lectura, esa otra lectura que trasciende pues a Cerati, que trasciende la foto del gesto, era lo que vivíamos acá en ese momento. Bueno, Diego, vamos a Pues sí, dar paso era a nuestros a las preguntas y vamos a saludar a las personas que nos estuvieron acompañando. Ligia, Arturo Cañedo, Daniela Rojas, Juan Guillermo Machado, Sarco Sarco, Alba Rocío, Ana María Alfonso, Rafa Hidrobo. Bueno, tenemos gente de Ecuador, de Chile, de Medellín. chévere, qué bueno. Pía Loreto también desde Chile. David López desde Cali. Nos dice, los mejores partidos cuando no te dejan salir se hacen en la terraza. Luis Orlando Sí. desde Viña del Mar. Claudia López desde Argentina. Qué genial, Diego Arango. Amé que estén acompañadas de los relatos. Cómo una palabra puede ser leída de muchas formas en la imagen y cómo la imagen nos remite a esa palabra. Qué bacán. Arturo Cañedo desde Lima nos dice antes que nada el felicitarte por tu trabajo. Siempre escucho con colegas lo que mencionaste sobre el tema de no mostrar fotos necesariamente bonitas. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene una foto bonita? Un abrazo y gracias por tu atención. Lo que pasa es que como que el imaginario de la fotografía es ese, como la foto bonita. Pues incluso sin darnos cuenta, estamos por ahí y vemos algo bonito y la gente dice, eso está como para una foto, ¿cierto? Es como que desde una estética, pues digamos, muy convencional. Pero yo creo que el poder de la fotografía está en lo que narra, en lo que cuenta. Y yo creo que ahí, cuando uno de pronto yo no sé, como que uno empieza a vivir la fotografía de otra manera, uno empieza a preocuparse menos por ese afán de caer en el lugar, un lugar común de que una fotografía tenga que ser bonita porque sí, ¿cierto? Entonces ya es más el contenido de la foto, ¿cierto? Es como más lo que tiene, el poder narrativo que tenga, lo que pueda de pronto expresar, lo que nos remita. Obviamente, si la foto pues tiene ese valor agregado de lo estético, la luz, el color, pues mucho Claro, más chévere, pero a mí pues no me he dado cuenta que lo que hago es de pronto ir encontrando por ahí fotografías más, como más que hablen más, que hablen, que generen preguntas, que muestren algo que de pronto la gente no lo había visto de cierta manera. Entonces cada vez como que me preocupo menos de eso, porque es el lugar común de la fotografía. El imaginario es de la foto bella, porque bueno, obviamente, digamos, National Geographic se ha encargado mucho pues como de magnificar, pero yo creo que es más evidente cada vez el poder narrativo de la imagen, o sea, el afán narrativo de contar cosas con una foto, con una serie fotográfica. Yo, por ejemplo, en mis clases de la Universidad de Medellín, el curso que yo doy es serie fotográfica y todo el tiempo estamos hablando de serie, de narrar, de contar a partir de fotos y los chicos los bajo pues de la nube en el sentido pues de pensar que todas las fotos tienen que ser perfectas y se asustan porque son fotos que a veces tienen problemas técnicos y para mí son importantes porque dicen algo, cuentan algo y yo digo, no, es que es más importante de pronto lo que estás, lo que esa foto nos dice que lo que hiciste técnicamente. Entonces, es como un cuento que tenemos muy metido en la cabeza de tener que buscar la perfección en el arte. Pues, y digamos que trascender eso nos permite entender que el arte puede también ser como un vehículo para contar historias, para visibilizar situaciones, y ahí es donde está como el cuento interesante para mí de la fotografía en este momento, que yo ahora pues hago mis cosas y lo que menos me importa es si gustan o no gustan, si son bonitas o no, porque yo lo que quiero es contar el mundo que yo vivo, cómo lo veo, y me gusta eso, pues como haberme salido de pronto a veces de ese afán de estar como sufriendo porque la imagen no sea bonita, pero finalmente pues lo que importa es lo que diga, es donde está la clave. Pues yo creo que hoy en día la fotografía
se orienta más a eso, a lo que cuente la fotografía, a lo que diga la fotografía, a lo que nos haga pensar, reflexionar, que nos incomode Que tenga por una encima. complejidad, que no se quede solo en lo estético, sino que explore las diferentes variables que Sí, sí, intervienen en sí. la construcción de un relato. Sí, sí, es una fotografía, pues lo llama muy una fotografía contemporánea, digo yo, donde uno a veces llega a una exposición y uno pues no se encuentra los paisajes, no se encuentra el desnudo, no se encuentra, no, a veces son espacios, un espacio, escenario. Para mí me gusta mucho la fotografía alemana, pues me gusta mucho investigar de la fotografía alemana, no me pregunte por autores porque me olvidan los nombres, pero hay unas, pues unos... el matrimonio este, que siempre me olvida el nombre de este matrimonio que hace fotografías de silos, de torres, y eso tiene un cuento tremendo para mí, pues porque es como entender el paisaje de otra manera. Entonces la fotografía alemana para mí es muy chévere porque me mete como en un mundo muy diferente a lo que esperamos siempre, ¿cierto? Que de pronto es la espectacularidad que también nos ha dado como la influencia norteamericana. Y bueno, también en Norteamérica hay fotógrafos que también tienen esa línea y yo creo que por ahí hay una cuestión bien interesante para la fotografía, indagar en eso, porque entonces uno va más allá, ¿cierto? De pronto cuando uno está empezando en fotografía está muy preocupado por eso, por la foto bonita, la foto perfecta y es chévere, o sea, me parece bacano hacer un paisaje, me parece bacano hacer un atardecer, ¿cierto? Yo no renuncio a eso, si voy por ahí y encuentro una telaraña lo hago con el celular, a mí me gusta hacer eso, pero de pronto esas fotos son más para mí, pues en estos días pensaba, hey, qué bueno hacer en algún momento como mostrar las fotos que nunca he mostrado, pues como de esas del día a día, fotos bonitas, pues chévere también como indagar ahí, pero ha sido muy chévere como encontrar en la fotografía otra manera de contar, de narrar, que trasciende eso. Súper, Diego. Bueno, Mondi Falla dice, no sé si Oh, y me recuerdas, me alegra mucho claro, saber de ti y también me gusta cómo complementas las imágenes con una descripción completa como un cuento. claro que me acuerdo de Mondi, obvio, porque dice que no me acuerdo. Y está toda activa en Instagram, hace rato no publicaba y por ahí estoy viendo fotos. Además la sobrina está gigante. Bueno, Sarco, muy buen comentario de cada foto. Felicitaciones, Diego Arango. Alba Rocío Yepes, excelente proyecto fotográfico. Felicitaciones. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Bueno, Sarco, el otro mensaje que leíste. Yo estoy en Medallo, nos dice Andreas Cortés. Bueno, una cuestión que me surgía cuando estaba repensando en este proyecto, que como ya les había comentado al principio, lo pude ver acá en Medellín cuando hiciste una conferencia en la Biblioteca Pública Piloto, tiene que ver con una palabra que yo, justamente vos hablaste de Rodrigo D. Yo recuerdo la primera vez que vine a Colombia en 2005, 2006, perdón. Bueno, me gusta mucho el cine y mucho más el latinoamericano, entonces estaba con una etapa de... Creo que era como un momento en el que se empezaba a democratizar un poco más el cine y se podían conseguir películas que tal vez antes era más difícil. Y cuando vi Rodrigo D, que recuerdo que estaba con subtítulos en inglés, ahí apareció una palabra que después ahora viviendo hace 6 años en Medellín, como que nadie la dice, que es el parlache. Lo que pasa es que el parlache no es, o sea, el parlache es lo que identifica esas palabras, ¿cierto? El parlache es lo que identifica como es el lenguaje popular. Es incluso yo creo que es un término muy argentino, el parlache, creo. Es Parla, como el barrio bajero. El parlache es esa manera de identificar sí. las palabras del bajo mundo, pues, o del barrio como tal. Yo identifico que el Parlache. parlache es lo que en Argentina diríamos el lunfardo. El lunfardo, el parlache. O, bueno, no sé, era una palabra sobre la que había leído mucho, sobre justamente ese lunfardo, ese argot de la ciudad de Medellín, y que, no sé, no es una palabra que tenga mucha circulación en el cotidiano acá, me parece. Sí, de pronto cuando, pues yo la vi, por ejemplo, en cursos de la universidad, por ejemplo, con Memo Ángel, que es un escritor de Medellín, nos hablaba del parlache.
y tiene que ver mucho con el lunfardo, con el tango, ¿cierto? Porque Medellín es una ciudad tanguera también, entonces es como una manera de hablar, pues no necesariamente pues asociada al crimen, sino de pronto al barrio más, los términos de barrio que nacen de la nada y se vuelven muy populares. Bueno, Mondi agradece, Arturo Cañedo también. Así que, bueno, te quiero agradecer muchísimo en nombre de todos los fotonautas por haber podido compartir este proyecto tan, tan interesante. Muy chévere, muy bacano. Para que lo vean entonces en Instagram, el Darango 69, ahí está el proyecto. Ahí está, lo pueden seguir a Diego en Instagram. Pueden compartir también este video que va a quedar Obvio, grabado claro. dentro de toda la serie de este ciclo. Y bueno, ahí espero que estés bien ahí con la nueva versión de trabajo, de teletrabajo, ahí luchando con los estudiantes. Y bueno, Chévere, chévere, es chévere el cuento de nuevos retos, pues el reto de lo virtual es chévere, o sea, le toca a uno como profesor hacer muchas cosas y creo que me ha ido bien, pues yo estoy contento con eso. Un golpe, pues, porque fue totalmente de un momento a otro, pero bien. Por aquí hay más preguntas, Nacho, que Lebus Lebus, bueno. Bueno, ¿por para qué que cerremos realizaste con eso. este proyecto? ¿Qué te motivó? Sí, lo que más me motivó era como tratar de rescatar esas palabras que son bonitas y tratar de darles un contexto más cercano a lo que son realmente. Como decía Sarco Sarco, que hay historias bonitas y hay historias bellas. Por eso yo mencionaba lo de un muñeco en la cama de una señora que todavía la acompaña, una terraza donde están las matas, el sancocho. O sea, la idea era esa, como rescatar esas palabras pues, o sea, como que la gente no piense que solamente están enfocadas a eso, a hablar de la persona asesinada, del muñeco, hablar de la terraza como una banda, hablar de un combo como un grupo de pelados que quieren hacer maldades y de daños, y sino unos chicos que quieren jugar muy bien al fútbol. Ese fue el objetivo principal, pues como rescatar eso pues, como de encontrar otros sentidos en la ciudad, porque precisamente la misma prensa, nosotros mismos nos hemos encargado como de volverlas dañinas. Entonces ahora esa era la intención, como decir, hey, aquí también hay otra forma de interpretar eso. Me gustó mucho lo que dijo Sarco Sarco, pues porque tiene toda la razón de también rescatar lo bueno, ¿cierto? Claro. No por tapar nada, sino porque también hace parte de nuestra historia. Bueno, Diego, esperaremos entonces a ver cómo continúa este proyecto que digamos, las características que tiene, no tiene por qué estar terminado. Sí, sí, puede seguir perfectamente, pues y ya por ahí como 4 o 5 palabras más que seguro van a seguir engrosando y ya se llamará Medellín en 16 palabras, en 20 palabras seguro, va aumentando. Bueno, bueno, entonces te agradezco nuevamente y bueno, espero que nos podamos ver nuevamente ahí en algunas de estas eh, Sí, ojalá. actividades Hace- que uno siempre trata de apoyar claro, claro, mm, son pocas, entonces hay que unirnos y dar para sí. adelante. Y ahora después de lo que viene después de esta pandemia, de esta situación, esperamos pues que con la fotografía podamos hacer muchas cosas y encontrarnos sobre todo, que va a ser tan importante. Bueno, bueno, nos vemos pronto, esperemos, y un saludo entonces también para todos los fotonautas en esta segunda tanda de entrevistas. Luego tendremos seguramente en la semana próxima otras nuevas, todavía no las lanzamos, pero ahí estamos cocinándolas. Así que bueno, Diego, muchísimas gracias